Muy buenas noches, tengan todos, gracias a Dios de que, bueno, ya un módulo más que vamos a iniciar en este segundo semestre, en este tercer semestre, perdón, que ustedes ya están cursando. Y bueno, como se han podido dar cuenta, en este tercer semestre ya dejamos de responder cuestionarios y ahora el enfoque es meterlos a la lectura. Ya no les mandamos como las lecciones o las lecturas, sino que ahora ya nada más les compartimos libros, les compartimos páginas para que ustedes vayan haciendo sus ensayos, vayan haciendo sus resúmenes y así pues podamos estar avanzando. Ya tenemos aquí al doctor Alfaro, él nos va a compartir, nos va a facilitar la clase ahorita en estos minutos. Nada más que yo quería aprovechar en este tiempo para poderles hablar, poderles externar de esta parte en la cual ustedes van creciendo y se van desarrollando, de que en esta clase de hoy vamos a iniciar 4 clases con un mismo enfoque, porque vamos a profundizar más acerca de la plenitud espiritual, ¿verdad? Reconociendo religiones hay muchas, creencias hay muchas, espiritualidad hay solamente una, y que vayamos nosotros no solamente conociendo la espiritualidad, sino que conozcamos la plenitud, ¿verdad? De lo espiritual. Así que pues gracias, pastores, Ruth, Santiago, Ofelia, Nora, Luis, que estamos ya por aquí en la clase, y si alguien más se conecta, pues únicamente lo introducimos a la clase, y agradeciendo por aquí al doctor Alfaro que lo tenemos para que comparta y nos facilite esta clase del día de hoy, ya que estamos iniciando un nuevo módulo. Adelante, doctor Alfaro. Sí, gracias, Arturo. Muy buenas noches para todos. Bendiciones. Perdón, ando un poquito cansada la garganta, tanto hablar ya en otras sesiones. Pero bueno, contento de comenzar a compartir este concepto de lo que bien decía ahorita Arturo, cómo llegar a esa plenitud espiritual. Y bueno, le comentábamos que es muy importante, ustedes van a ver ahorita en la siguiente propuesta que hace Platón, es algo bien interesante. Sin embargo, quiero presentar un pequeño precedente, ¿no? En el sentido de que ahorita todas las diferentes teorías acerca de la personalidad, o sea, tienen sus bases en personajes que no tenían, vaya, la visión y la dimensión espiritual. Es un área nada más del conocimiento, y ahí vamos a ver ahorita dentro de la presentación y del compartir esta sesión, una serie de grandes, vamos a decir, psicólogos y grandes teorías que se fueron dando, pero lo importante es, en esta plenitud espiritual, es entenderlo desde el punto de vista teológico, es qué nos dice la palabra de Dios y cómo la sustenta, y no hacer una biblificación de las cosas. Nosotros lo que hemos encontrado, que agarramos una teoría y le queremos encontrar un sentido, a ver dónde lo podemos empatar en la Biblia. Viceversa, más bien la Biblia cómo está representada en estas situaciones a la luz de esa palabra, y es lo que vamos a intentar durante esta sesión estarlo compartiendo con base a esta descripción. Fíjense bien, voy a comenzar a compartir, Arturo. Sí, adelante. Me dice si se ve. A ver, no estaba habilitado, ahí está el permiso ya. Ok, ahora. ¿Me dicen si se ve? Ya se logra ver. Adelante. Okay. Correcto, entonces, les decía yo ahorita que partiendo de esta premisa, y como bien decía Arturo, que ya no son basadas quizás en un precedente, sino que ahora les vamos a estar proponiendo esas lecturas, esos documentos, y ya con lo que ustedes han ido absorbiendo a través de estas sesiones y con los distintos maestros, pues bueno, la intención es tener un diálogo, y que no se trata de un debate, se trata de un diálogo, externar lo que pensamos, y cada uno rescataremos aquellas cosas de acuerdo al bagaje, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al sistema de creencias que nosotros tenemos. Platón, hay una frase de Platón, dice, así como no se debería intentar curar los ojos sin la cabeza, o la cabeza sin el cuerpo, tampoco se debería intentar curar el cuerpo sin el alma, porque una parte no puede estar bien a no ser que la totalidad esté bien.
y por lo tanto, si la cabeza y el cuerpo deben de estar bien, se debe comenzar curando el alma. Esta frase de Platón nos habla, y te decía yo al inicio, si hacemos ese precedente, los diferentes tipos de personalidades que nos hablaban o que nos decían, bueno, que se observaba a la persona y a la vez sus conductas, y a partir de ahí se hacían ese tipo o esos prototipos o teorías de lo que era la personalidad. Sin embargo, hoy vamos viendo y descubrimos, como bien lo acaba de decir aquí, la entidad nuestra es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si entendemos a partir desde ahí cómo podemos estar estableciendo esta formación que ustedes están llevando, se trata de precisamente cómo llegar a descubrir esta plenitud espiritual, pero sin sacar de la fórmula la base teológica que tenemos en lo que es el principio de la Biblia. Cómo acuñamos nosotros, cómo estamos viviendo, sin llegar a un ni dogmatismo, ni mucho menos a una, ¿cómo se llama? Fanatismo, dogmatismo y fanatismo, que es lo que ha perdido realmente el acercarse. Por eso la gente hoy en día está buscando a través de diversas teorías este concepto de espiritualidad, pero ya no ha pegado, o sea, hemos cambiado. Por ejemplo, creo que ustedes muchos conocen el concepto de Alcohólicos Anónimos, de la AA. Ellos tienen 12 pasos que estaban basados en la Biblia. Sin embargo, en ese incremento, a partir de después de muchos años, alguien acuñó como para tener más amplitud y quitó el concepto de Dios y Jesús, que estaba muy basado, y ahora le hablan de un ser superior. Nada más está ahí. O sea, ¿cómo cambiamos un concepto? Sin embargo, los principios no, pero sí sacamos de la relación y compromiso algo muy interesante. Entonces, para que nosotros podamos tener esa cuidado en el concepto de la espiritualidad, porque vamos a tener muchas falsas teorías que si nosotros no tenemos una base sólida, pues no podremos alcanzar, como también está escrito en la Biblia, que nosotros podamos escudriñar todo y rescatar lo que creemos que está bajo los argumentos de principios y fundamentos que están en la Biblia. Entonces dice aquí que la tarea en estas próximas semanas pues va a ser explorar esa naturaleza, las metodologías para acrecentar la plenitud espiritual, y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros en esa búsqueda. En la influencia pastoral, ¿qué tenemos? Bueno, que la función de los pastores es nutrir el crecimiento de las personas hacia una fe más madura, es decir, a tono con la realidad espiritual y una relación con Dios más vital y de crecimiento. Ahora, vamos a ver esto que estamos muy influenciados. ¿Cuál es el concepto de búsqueda? Porque nosotros tenemos algo que se llamamos búsqueda. La búsqueda, en ese sentido, ¿qué nos hace? Hay algunos autores, algunas teorías, y bueno, en lo particular, que ha sido mi línea de trabajo y de investigación, es el área de las neurociencias, es cómo es que pensamos. Y la idea es que cuando nosotros buscamos algo, hay un referente. La búsqueda permanente de algo me produce ciertos neurotransmisores, principalmente dopamina. Cuando busco algo es porque no tengo el dominio y control de ese algo. Y entonces cuando busco, mi cerebro comienza a producir y me baja la ansiedad y me baja la depresión y me bajan muchos factores. Y entonces ese concepto de espiritualidad comienza a surgir en mí. ¿Por qué? Porque comienzo a tener un control. Pero el bombardeo, sin embargo, de la misma búsqueda, cuando no hay una base sólida, hay una distorsión de la información. Hablábamos 3 tópicos, ustedes lo tienen de tener ya muy claro. Hay información que me va a dar formación para que llegue mi transformación. Y aquí nos dice, esa influencia pastoral es que voy a nutrir el crecimiento de las personas. La pregunta aquí es, ¿y tú qué tan nutrido y fuerte estás? Porque a la primera explotas. A la primera, el carga, a la primera tenemos queja, a la primera tenemos muchas circunstancias. No podemos dominar todavía aún ese concepto del temperamento y tener una ecuanimidad en el dominio, no que no sintamos o no tengamos una cuestión de un sentimiento. Pero aquí cómo nosotros podemos tener esto. Entonces, habla de un proceso de búsqueda y vamos a ir viéndolo a través de todo este concepto para que vean ustedes que si lo baso en la Biblia dice buscad. El búsqueda es la acción que hacemos y que buscamos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es esa quietud, es ese espacio, es ese encuentro en donde tienes control de las cosas. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, sino lo que mora en ti.
Y cuando ese concepto de espiritualidad en esa plenitud, nosotros nos damos cuenta, vamos leyendo esto, dice Edward Hilner, dice, la gente puede enfermarse emocionalmente, no solo por la existencia de frustraciones inmediatas, sino también porque está preocupada por el propio significado de su vida y su destino. Es decir, el no tener control sobre el día de mañana, vive normalmente, la teoría dice, vivimos más entre el presente, entre el pasado y el futuro que en el presente, en la autenticidad de este momento. Y entonces ahí es donde comenzamos nosotros, repito, a producir. La incertidumbre me produce entonces ahora neurotransmisores, principalmente el cortisol, que me va a llevar a esos niveles de ansiedad. Ese nivel de ansiedad me va a llevar a sentidos de frustración. Esa frustración me va a llevar a la depresión y esa depresión me va a llevar a la agresividad o a toma de decisiones equivocadas. Esto es como procesamos. Entonces, cuando buscamos algo, nos da placer, porque se producen neurotransmisores por el logro y el conquista. Pero cuando esa búsqueda, yo no sé ni qué buscar, es donde me va a llevar entonces a caminos distintos o diferentes en todo lo que tú y yo estamos buscando. Entonces, una corriente fuerte de las psicoterapias contemporáneas desafía, dice, la concepción de todos los problemas religiosos son meros síntomas de problemas psicológicos más profundos. Y esto te decía ahorita, todas las teorías de ese desarrollo de la personalidad, como Carl Jung, Robert Asciagoli, Eric Fromm, Milton Frank, Gordon Allport, Royo May y otros existencialistas en psicoterapia, sostienen que esta perspectiva es reduccionista y que no tiene sustento de evidencia clínica. Para ellos, precisamente lo que decíamos es que tiene que haber el concepto supuesto método científico. Sin embargo, si nosotros lo podemos ahorita descubrir en esta sesión o a través de estas lecturas, van a ustedes darse cuenta de que sí, más bien tiene una gran sustancia de evidencia clínica, de evidencia que se puede, perdón, de evidencia científica que se puede demostrar cómo nos ayuda de manera, vaya, la Biblia es una herramienta terapéutica poderosa, pero como en todo instrumento hay que conocerla y hay que saberlo utilizar, porque así como el bisturí en manos de un neurocirujano es una herramienta para aliviar una vida, también en manos de alguien que no lo sepa puede ser un arma letal. Ese es el concepto, esa es la comparación que podíamos tener. Entonces sostiene que los problemas psicológicos por lo general, dice, están enraizados en patologías espirituales. Jung consideraba que los problemas religiosos que trae el paciente son importantes para la neurosis y posiblemente sean su causa. Voy a poner este ejemplo y aquí lo puedo compartir con, bueno, no sé si Nora, Ruth, Ofelia, que no los veo. Gracias, Luis, por tener prendida la cámara y le preguntaríamos, ¿qué es un pensamiento? O sea, en la descripción, vamos, no únicamente ni semántica ni conceptual, sino cómo lo refiero en algo tangible. ¿Qué sería un pensamiento? O una emoción, o un sentimiento, o una idea. ¿Alguien tendría alguna aportación? Dijo Casluña, ¡yujú! ¿Hay alguien aquí? Claro que hay alguien. La respuesta no sé si será la correcta, pero es una. A ver, dígame. Ok. Yo estoy asumiendo a un pensamiento, no sé, que es un pensamiento, una emoción, lo que sea, pues es algo que usted lo siente de adentro, lo siente del corazón, se conecta con la cabeza o simplemente lo piensa y lo procesa, ¿no? Ajá, pero si vemos, eso no tiene una evidencia científica, no, aparentemente desde esa descripción, por eso les decía que no fuera algo conceptual, sino yo cómo lo puedo demostrar y luego entender que es un sentimiento o pensamiento, si ese pensamiento o sentimiento es bueno o malo. Vaya, si está en el bien o está en el mal, ¿cómo podríamos saberlo? Antes de ser un pensamiento, tiene que ser una idea. Ese pensamiento se convierte en idea y se puede establecer. Por ejemplo, en este momento yo pienso en un vaso, este vaso lo materializo en un hecho y este vaso lo puedo utilizar para el bien o para el mal, como me puedo tomar un vaso de agua, como lo puedo aventar hacia la pared y se rompe.
Sí, pero precisamente la idea, pensamiento, emoción o sentimiento, ¿cómo yo lo describo? Es decir, ¿cómo yo sé que tú pensaste en un vaso? Tiene que haber un referente. En este caso, si pensé en un vaso es porque tuve sed. Puede ser, pero no es, ese es el punto. Trabajamos en supuestos y la realidad que a lo que quiero llevarlo, si les decíamos no como un si tengo o no razones que veamos, la evidencia científica me dice cuando yo genero una idea, un pensamiento, una emoción, un sentimiento, se traduce en un proceso bioquímico que puedo demostrar. Y ese proceso bioquímico me va a dar resultados. ¿Cuáles son los componentes que están en esa construcción? Y entonces ahí parto. Si hay más cortisona, entonces tengo un problema. Pero si hay más dopamina o serotonina y esas combinaciones precisas, entonces hay un equilibrio. Y entonces yo puedo determinar tácitamente, tangiblemente y mediblemente que ese pensamiento que tú estás produciendo te está llevando precisamente a lo que dice aquí. Pero Porque una cuestión ahí también es la cuestión biológica. En este caso, si estoy produciendo saliva o si es caso de saliva, quiere decir que mi cuerpo también está requiriendo, no necesariamente tiene que ser una cuestión de cortisol. no. A ver, otra vez nos ubicamos. Tengas o no, la deficiencia bioquímica no te lo va a dar el cuerpo. La deficiencia la produce por una situación y cuando la produce hay un químico específicamente que es medible. Ese no lo cambias. Entonces eso es lo que yo quiero que podamos entender con respecto a lo que está diciendo Jung, ¿verdad? Que posiblemente la causa es el cuerpo es perfecto. Voy a decirte, no produzco insulina, no es que tenga un problema. Entonces, a ver, ¿cuál es el origen? No nada más es de cuestión genética. Ya hoy en día, la investigación científica nos dice, el cuerpo se puede modificar por la cuestión de la creencia en la biología de la fisiología que tenemos, el ADN se transforma. Eso ya está, no hay discusión, está demostrado y hay investigaciones y premios Nobel sobre esa situación. Entonces aquí lo que queremos que entendamos es que yo puedo decir que pensé en el vaso como lo decían ahorita o pensé en un corazón porque me sentía enamorado o pensé en una economía porque tenía una necesidad, sí, pero realmente cómo yo lo estoy traduciendo en mis procesos bioquímicos, porque una cuestión es que tenga la idea, el pensamiento, la emoción y cómo lo conecto, porque en el pensamiento está una acción, pero a veces la acción es más fuerte que el pensamiento. Tú puedes pensar en muchas cosas, pero hacer otras. Y eso también está demostrado. Como decías ahorita, puedo aventar el vaso, y la pregunta es, ¿por qué lo aventaste? Pues no sé, una reacción, un momento de qué, pero ¿por qué lo hacemos cuando decimos que eso no es lo correcto? Y para la persona, en su autoimagen va a decir que fue correcto porque en lugar de hacer otra cosa, me pone el vaso. Y entonces, a partir de ahí es, ¿cuál es nuestra dimensión espiritual? Y eso es donde nosotros vamos a tener precisamente la toma de conciencia, que es lo que estamos buscando en este concepto. Mira, Fromm considera a la neurosis como una religión secreta y privada. Dice, el terapeuta necesita saber cuál es la respuesta de la persona a la pregunta de la existencia. La mayor parte de los que se consideran problemas psicológicos son solo consecuencias secundarias de estas respuestas. La religión secreta a la cual la persona dedica todos sus esfuerzos y pasiones. Por eso hablaba Fromm de que cada entidad, cada uno de nosotros, en ese mapa personal de la realidad, nos construimos, pero pues lo hemos enseñado. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el resultado de ser como creemos que somos? Y en el resultado, bueno, pues en la parte bíblica dice, por sus frutos lo conoces. Yo puedo decir que soy la persona más buena del mundo, pero mi resultado es que sucede, pues no tiene nada que ver con lo que puedo estar diciendo. Y esto, en ese no diálogo entre la alineación de cuerpo, alma y espíritu, va a haber una consecuencia y las teorías de que nos dicen y que estamos refiriendo, la parte espiritual dice que el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, todas esas medidas es que si no hay un equilibrio, si no hay una alineación perfecta en esa plenitud espiritual, pues vamos a tener siempre un reflejo. El cuerpo no está diseñado para tener ni dolencias ni enfermedades. ¿Qué lo distorsiona en el caminar? Esto no significa que no tengamos esto. Vamos a tener problemas, vamos a confrontar esto, pero son procesos que te van a ir llevando para acrecentar precisamente esa plenitud y esa fe que te va a sacar de ese pozo de negocio. Y una de ellas, en la estrategia o proceso visto en la Biblia, es la búsqueda. La búsqueda, esa es la intención de esto.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué tuvo o acuñó Víctor Frank, que hablábamos hace ahorita, ese concepto de logoterapia, cuando hablas en el sentido de la vida, ¿no? El sentido de vida fue una búsqueda permanente que él logró aprender y tuvo esa conexión desde su interior hacia algo superior y en el camino encontró, ¿verdad?, esa parte espiritual que le permitió soportar todas esas adversidades que estaba viviendo como algo real, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener nosotros, están estas tres grandes áreas de ocuparnos para que se lleve o llegar al bienestar. En el bienestar, en el área de psicología hay tres momentos. Nos habla del bienestar mental, de la higiene mental y de la salud mental. Y son tres componentes muy diferentes en cada uno de ellos. Aunque pareciera tener el mismo sentido, que nada más cambian algunas palabras, no, realmente tenemos que ver cómo son cada una de ellas, pero es cómo ocuparnos de los problemas en la dimensión física, por ejemplo, hospitales, gimnasios, dieta, planificación financiera, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo de los problemas. Es decir, inconscientemente, si yo no produzco lo suficiente en la parte de la economía y no hay ese equilibrio o no estoy soltando de manera consciente la confianza plena en las cosas, esto va a desencadenarse. Y entonces se dan muchos casos de esa situación, desde gastritis, desde nervio ciático principalmente, de problemas cardíacos, de hipertensión. ¿Por qué? Porque mi sentir, por no producir lo que necesito, produce neurotransmisores y esos neurotransmisores en todos funcionan. Yo no puedo tener cortisol y decir estoy bien, no. Si en mi presencia me miden y el cortisol es alto, va a haber una alteración en algo, porque no es lo común. Igual las que dicen que son muy buenas, dopamina y serotonina, sí es muy buena, pero también si se producen en exceso o en disminución, hay consecuencias. Eso es lo que quiero que entendamos. Y cuando lo vemos desde esta situación, en alguna área de nuestra va a estar ese reflejo. Entonces tenemos esa dimensión física, está la dimensión psicológica, ocuparse de los problemas en esta dimensión, como el asesoramiento, la psicoterapia, que precisamente eso es lo que tú y yo estamos teniendo para precisamente prepararnos y poder atender a las personas y sobre todo no cargar lo que ellos cargan, sino ayudarles y acompañarles en la necesidad para que salgan de ese pozo cenagoso, como podríamos decir. Entonces, ¿qué requiero? Decía Platón, ¿qué requiero yo primero estar? Pues estar sano, estar bien, estar en ese equilibrio para poder ayudar a otros. Nelson Ned tiene una alabanza muy interesante que dice que un carente busca a otro carente, pensando en que los dos van a salir adelante y al final dice, pues es un fracaso completo. Entonces vamos a ver esta situación. La parte espiritual es, dice, ocuparse de los problemas en la dimensión espiritual es una práctica espiritual y remedios de sanación espiritual. Y esto lo vemos con la situación de la meditación, el devocional, lo platicamos la ocasión pasada, la oración, la meditación, la alabanza, la adoración y también algo, el servicio, el espíritu de servicio. Si no nos nace en lo más mínimo ese espíritu de servicio, pues yo no voy a estar esperando que alguien me diga qué debo de hacer. Yo me involucro y me comprometo a hacer algo. Entonces esa parte espiritual de nuestras vidas influye mucho en la parte física y psicológica. Por eso esta búsqueda de esa dimensión espiritual es que si se alinea la parte superior, y se los hemos dicho en la parte de los niveles neurológicos, se alinea la parte espiritual y por consecuencia se deben de alinear los demás. Ese es el proceso que estamos nosotros viviendo o que estamos nosotros realizando en todo momento. Fíjense bien aquí. Dice, las cuestiones existenciales y religiosas siempre están cerca de la superficie en el asesoramiento durante momentos de crisis. En particular, cuando se asesora a los enfermos, a los moribundos y a los afligidos, en contraste, la ansiedad existencial no es una patología ni es una ansiedad normal, surge de la misma naturaleza de la existencia humana. Y esto nos lleva precisamente por el simple hecho de ser humanos, lo tenemos. ¿Y qué hay alrededor del ser humano? Pues que tendremos fracasos, que tendremos tropiezos, que habrá cosas de pronto que nos salen al primer momento y ahí habrá otras que seguiremos intentando. Y la idea es cómo fortalecemos este caminar para que esa plenitud espiritual nosotros lo vayamos viendo. Vamos a ver en este sentido qué podemos nosotros hacer. Te decía,
cuando yo voy en la búsqueda de algo, ¿sí? Y en esa búsqueda, ¿qué sucede cuando los niveles de ansiedad son altos? Cuando yo decido buscar algo, yo espero que en estas clases, al momento de tú haberte inscrito, estabas buscando algo y que esto te esté llevando a bajar a comprenderte a ti mismo y a entenderte a ti mismo, bajen esos niveles de ansiedad, porque si no hay un cambio, el cambio es una constante permanente y la misma Biblia en Romanos 9 nos lo dice muy claramente, esa determinación y decisión pues no está en nosotros, pero el cambio, que es una permanente en todo, nos va a llevar que de pronto nosotros estamos, que en esta casa no estoy bien, en este trabajo no estoy bien, esto que tengo no estoy bien, y entonces comienzo a ver o a tomar conciencia de que lo que estaba haciendo o creyendo no está bajo mi control. Y cuando esa pérdida del sentido del control de todas las cosas, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos una serie de actividades, decíamos ahorita, como placebos momentáneos, y como lo dice aquí, son cosas que duran mientras está la crisis. Y luego aparentemente la supero y dejo de seguir construyendo. Y ese feedback, o ese circuito que se creó, que es momentáneo, se vuelve a cortar y vuelve al patrón original. Entonces la gente repite, por eso la Biblia dice, si no sanamos realmente todo el proceso desde el interior, tarde o temprano regresamos al mismo vínculo, a la misma situación que estábamos viviendo en tiempo atrás. En otras palabras, si se limpia la casa y no se mantiene, regresan 7 peores. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Dice, como observa Martin Heidegger, nuestro conocimiento de que debemos morir es la música de fondo que suena débilmente a la distancia durante nuestra vida. En algunos momentos podemos borrarla, pero hay otros momentos en que se aumenta en volumen y compás y no podemos no ser conscientes de ella. En este tiempo nosotros estuvimos marcando, llegó esta pandemia, realmente no estábamos preparados, les hemos dicho y compartido, y ¿qué ha sucedido? Que muchos vivimos una situación de ansiedad muy cercana porque alguien a nuestro lado partió de una manera abrupta. Es más, ni siquiera lo pensábamos. Aquí dices, no es lo mismo en esa debilidad de verlo como que pues, cuando tenía 20 años no estaba pensando yo en tener 50. Pero ahorita que tengo 50, yo quiero imaginarme que voy a tener 90, porque el sentido de vida en esa búsqueda, si la pregunta para mí consciente es, ¿y qué estoy haciendo para poder cuidarme y llegar a los 90? Y no garantizo que lo que estoy haciendo, eso me va a llevar a cubrir con los 90. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y ahí es donde entra precisamente este concepto espiritual, que va más allá. Ahora sí, decían en una vieja canción, más allá de lo evidente, más allá de lo natural, va a una manera sobrenatural lo que nosotros estamos diseñando, lo que nosotros estamos proponiendo en este concepto. Porque en la actualidad pareciera ser que esta teoría del existencialismo sigue siendo algo tan arraigado, algo en una búsqueda permanente que la gente está pues muy constante haciendo todo esto. Por ejemplo, ha sido un movimiento filosófico, fíjense, del siglo XX, que comenzó, destaca la libertad y la temporalidad del hombre, destaca su existencia en el mundo más que su supuesta existencia profunda. Considera que el ser humano es libre y esto es lo que define su esencia, no es la esencia lo que determina su existencia. Se interesa en reflexionar sobre el sentido de la vida y de la muerte por encima de cuestiones abstractas e intenta mostrar un camino individualmente creativo para que el hombre pueda realizarse, hacerse y valerse a sí mismo a pesar de las pesadumbres. Pero de todo esto es dejando fuera de todo el proceso la parte espiritual, la parte realmente que nosotros podemos establecer o crecer en un momento determinado. Entonces, ¿cómo entender la plenitud espiritual? El tener un ambiente adecuado. En el paraíso estaba el ambiente adecuado. ¿Por qué es el ambiente adecuado? ¿Qué es lo que lo hace adecuado? ¿Es la presencia del Espíritu o es la presencia de Dios? ¿Es la presencia de Jesús en tu vida y en todas circunstancias? Sin esa presencia, sin ese encuentro íntimo y personal, pues al haber cierta ausencia, entonces entra el concepto de no estar pleno ni total y eso te lleva a una infelicidad. No eres feliz en el momento en lo que tú estás viviendo. Entonces, cuando sí está la presencia de Dios, cuando está esa presencia espiritual, cuando está esa fortaleza, pareciera ser que todo se sujeta y todo tiene control. Pero cuando las cosas
salen del control. Te decía ahorita, en esta búsqueda que en la actualidad hacemos, nos lleva a tanta incertidumbre. Por un lado, vemos en información que tomar agua es bueno. Por otro lado, la misma persona y otro médico te dice que tomar agua es malo. Y entonces, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Y cuál es nuestra convicción? ¿Y cuáles son nuestros saberes? Y mitos que dice la gente, es que ya el agua no contiene las cosas que tenía antes, sí, pero el agua nada más es H2O. Si tenía o no minerales, no son los que determinaban la vitalidad del agua. Y cosas de ese sentido. Entonces, esa incertidumbre nos vuelve a llevar a que hay una gran contradicción entre todos los conocimientos que tenemos. Trasládalo a la parte espiritual y decíamos al inicio, todas las teorías existencialistas que tenemos o desarrollo de la personalidad, ¿qué nos están diciendo en este momento? Y de pronto pareciera ser que hay paradojas y contradicciones entre unas y otras. Por eso lo importante es, a ver, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi fundamento? ¿En qué estoy yo parado para recibir del norte, del sur, de arriba, de abajo, de en medio y poder tomar lo que creo que me sirve? No para que comparar, repito, lo que está sustentado en la Biblia, sino para entender el mundo en el que estamos viviendo y a las personas que están llegando en este mundo con esa distorsión de esa imagen que hace un rato veíamos, con esa conclusión o paradigma del concepto de vida en lo que estamos nosotros realizando. Entonces, en ese concepto de búsqueda es donde entra la disyuntiva. Ahorita en la actualidad tenemos como una entrada que va hacia abajo o hacia arriba. Es un doble feedback. Si yo busco y voy encontrando las pautas y las cuestiones de información necesarias y suficientes que me permiten en esa transformación, voy logrando y esos logros me van dando esa plenitud y satisfacción. Pero si en esa búsqueda hay más contradicción, hay más incertidumbre, más espacios, más dudas, ¿qué va a suceder? Entonces esto pues me va a llevar a una frustración y te decía, a veces quizás hasta la pérdida de esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llegando? Es decir, cómo desarrollar esa plenitud espiritual, cómo mantenerla. Hablamos nosotros que hay una particularidad escrita en la Biblia. Jeremías se expresa de una manera tan sufrida y que lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un momento en que cayó tan bajo emocionalmente. Es decir, nadie estamos, ¿cómo le explico? Nadie estamos de alguna manera ya liberados de esa situación. Jeremías, siendo el gran profeta que venía, cae tan bajo que escribe que le hubiera sido mejor que el vientre de su madre hubiera sido su tumba y que para qué hubiera nacido, por todas las cosas que estaba comenzando a padecer. Jeremías. Entonces, ahí es bien importante que nosotros podamos entender que estos conceptos no nos dejan librados nosotros. La plenitud espiritual, si no la logramos, vamos a tener siempre una constante amenaza en un proceso evolutivo o involutivo que nos va a desencadenar siempre en alguien de algo muy, muy grande. Y aquí debemos de levantarnos y saber que hay alguien o algo. Y esto le pasó a Elías. Esto le pasó a Elías cuando pierde también toda conducta y también ya está desesperado, se da tendido, se va y se recuesta bajo un árbol. ¿Y qué pasa? Llega un ángel enviado por Dios. ¿Y qué le dice? Hey, levántate y come. Levántate y come porque largo camino te resta. Y precisamente la plenitud espiritual te llega en este momento porque sé que puedes estar cansado o cansada, quizás puedas estar frustrado, quizás puedas estar ya, pues, ¿para qué sigo? ¿Para qué hago esto? ¿O para qué lo estoy estudiando? Pero te vengo a decir que en la plenitud espiritual vas a encontrar desde tu interior ese motor, ese motivo, esa voz que te dice, levántate y come. Y levántate y come es fortalécete. Y el come es prepárate porque hay un largo camino. Tu vida todavía tiene un gran significado. Y en manos de Dios, en manos del Espíritu, tú eres un diamante que va a tener una capacidad de trascendencia y de impacto sobre los demás, como veíamos al inicio. Pero si tú y yo no estamos sanos en esa plenitud, no podremos ayudar. Por eso también un pensador mexicano, Larrañaga, Ignacio, decía, ¿quieres ayudar? Ayúdate primero. Necesitamos encontrar esa plenitud en todo lo que está. Entonces, ahí podemos ver algo. Y algo tan sencillo en este desarrollo espiritual, también nos lo puede confirmar el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla que un hombre sin control, dice, ¿verdad?
es como una cuestión de una ciudad de alguna manera devastada, ¿no? Una ciudad abierta donde no tienes muros levantados, no te hay barra. Entonces, cuando tú y yo perdemos el control de todas las cosas, ¡pum!, estallamos por todo. ¿Y qué sucede? Todo nos molesta. Si no me saludó, si no me habló, si no me dijo, si no me contó a mí, si no esto, si no... Todo eso, esto. Entonces llegas y regresamos a la mentalidad infantil, a la mentalidad de niño, en la que siempre está diciendo todo lo que me conviene. Y entonces estoy en que me gusta o no me gusta. Y la mentalidad del niño te pasa a la mentalidad de adolescente. Entonces, sí, yo te voy a ayudar, pero si lo hacemos a mi manera. Y ahí es donde comienza ese juego de mentalidades en las cuales nosotros nos vemos enmarcados con todo esto. Entonces, la Biblia no se equivoca, dice llegar a tener la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo es una madurez, es cómo me comprometo y cómo me ayudo y cómo ayudo a Dios al propósito y destino que tiene para mí. Cómo desarrollo mi plenitud espiritual para que yo esté fortalecido y que ante vez de las adversidades del tiempo yo no pueda ni a izquierda ni a derecha, porque estoy firme y sentado bajo la roca, bajo esa estructura, bajo ese fundamento que no me permite irme hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, la ansiedad existencial, dice, es la materia, ese es material en crudo, el prototipo y la fuente de todas las otras ansiedades. Ejemplo, dice una mujer que sabía que había nacido fuera del matrimonio, que no había sido deseada, que era el resultado de un accidente, se lamentaba ante su asesor pastoral. Siento que no tengo derecho de existir, expresaba la sensación de rechazo que la perseguía y la ansiedad existencial que resultaba de las precarias circunstancias en las que había venido al mundo. ¿Y cuántos casos como esto podemos estar viendo? Que desde el mismo vientre, muchos de nosotros, yo lo he expresado y lo pongo como un ejemplo, ¿cuántos de nosotros, al menos de los que están ahorita aquí con nos, en esta sesión, cuántos de nosotros creen que fuimos pensados, que papá y mamá estaban de acuerdo, que nos anhelaron, que dijeron vamos a tener un hijo o una hija con este diseño, con estos dones, con estas cualidades? Yo creo que no. La mayoría de nosotros, pues fuimos precisamente en ese amor y misericordia, fuimos producto de lo que Dios había pensado. Dice, porque nosotros los hijos son herencia de Jehová, dice su palabra, y ahí venimos. Pero ¿cuántos en esa marca ahí del ADN está el rechazo, está la frustración, está el miedo, está la pobreza, está muchos factores que vienen? La plenitud espiritual es cómo romper, o como está la imagen, cómo desbarato, ¿sí?, toda esta trama por la cual fue un diseño. Pero la ventaja y la virtud es que cuando tú entiendes que toda esa trama y diseño, Dios nos dio la capacidad y Dios nos dio la estrategia y Dios nos dio la inteligencia y la sabiduría para poder hacerlo. Porque no pone cosas más grandes de lo que tú y yo podemos ser capaces de poder hacer. Tisch resume su concepción de la ansiedad existencial y señala que la única manera efectiva de encararla, la ansiedad, dice, es la conciencia de finitud. El hombre siempre vive con ansiedad consciente e inconsciente de la muerte, les hemos dicho. La posibilidad de no ser está presente en cada momento de su ser. Estos cambios de la existencia lo amenazan por todas partes. El sufrimiento, los accidentes, las enfermedades, la pérdida de la relación con la naturaleza y los otros seres humanos, la soledad, la inseguridad, la debilidad y el error están siempre con él. ¿Por qué hablábamos todo este tipo, no? Finalmente, es cuando nosotros buscamos, la palabra y el fundamento nos dice, cuando buscas primeramente el reino, cuando buscas la presencia de Dios, entonces dice todo lo demás por añadidura será agregado. Cuando tú encuentras la plenitud espiritual, es decir, el propósito y destino, la razón de tu existencia, y le das ese enfoque, entonces todo lo que te propongas te hará bien. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en tu vida va a hacer que logres las cosas y los propósitos que tú tienes. Entonces esa presencia va a hacer que tomes control en todas las acciones que tú estás teniendo y además se cumple el precepto. Todo lo que hagas lo vas a hacer bien. Y todo lo que haces bien va a prosperar. Y entonces cuando tú prosperas, pues hay economía, hay buen trabajo, hay buena salud, disfrutas esa plenitud y hay gozo. En este equilibrio a nivel de nuestra mente, tenemos que no existen respuestas psicológicas ni psicoterapéuticas para la ansiedad existencial. Tillich, los problemas neuróticos también pueden entenderse como defensas contra el no ser, como intentos de evitar la ansiedad existencial. Decía hace un ratito,
buscamos entonces en actividades canalizar todo esto. Entonces llegamos a un activismo en el cual hago mucho, produzco nada y me canso de todo. Porque al final del día regreso. Y si regreso y reviso la semana, te das cuenta que repites el modelo otra vez cada semana. Y cada semana se ha hecho durante 35 años, 40 años, 50 años. Y ahí es donde está precisamente este concepto. Dice, irónicamente, el uso de estas defensas produce de manera inevitable precisamente aquello que se teme, no ser. O sea, la neurosis disminuye la vivacidad de una persona. Entonces entramos a lo que decíamos, una madurez, perdón, a una mentalidad no de madurez, sino de dejar las cosas. Pues soy pobre porque Dios así lo quiso. Estoy así porque Dios así lo quiere. Me pasa esto porque Dios así lo diseñó. Entonces soltamos el compromiso y responsabilidad. Si la vida fuera un prediseño, sin necesidad de vernos en este sentido comprometidos y responsables en lo que nos toca hacer, pues yo creo que estaríamos viviendo otro tipo de vida. Tillis considera que la ansiedad neurótica es una manera de evitar la amenaza de no ser evitando ser, es decir, defendiéndose a uno mismo contra el miedo de la muerte, sintiéndose medio en todo momento, sintiendo miedo en todo momento. Dice esta otra, si se intenta sobrellevar la ansiedad existencial por medio de pseudo religiosos, es decir, idólatras o neuróticos o fanáticos o lo que le podamos hacer, los resultados inevitables son una disminución de la creatividad, la conciencia, la autenticidad por la propia vida. Lo dice el terapeuta existencial Bugetland, que escribe lo siguiente, la ansiedad neurótica es una pena ocasionada por ceder nuestro auténtico ser en el mundo ante esperanzas ilusorias de seguridad, de evitar la tragedia. Está siempre acompañada por alguna reducción de nuestro ser total y por esa razón es inevitablemente como un cáncer que crece en nuestra vida. Somos menos realistas en nuestra vida, de modo que nuestra ansiedad se renueva requiriendo mayores esfuerzos defensivos. La ansiedad neurótica tiende entonces a ser una ansiedad de constante crecimiento. Y te decía, nos atrapa y la Biblia nos dice, no sales de ese pozo cenagoso, te vas hundiendo, te vas por más intentos. Entonces, ¿cómo salir? Y aquí nosotros como terapeutas, como en ese desarrollo de plenitud espiritual, necesito estar bien para poder acompañar a la persona. Ojo, no vas tú a sacarla de motívate, levántate y todo, sino ser como ese ángel, el decirle, sostente, te voy a dar de comer, te voy a dar el alimento, te preparo esto y después ahora sí hago tu crecimiento espiritual. Pero lo primero que tenemos que hacer es cómo me comprometo a sostener y acompañar a esa persona. Eso es lo más importante, que era lo que Jesús hacía. Al final de lo que nosotros vamos viendo en todo este concepto. Entonces, nos queda claro que el proceso de la plenitud espiritual, y lo pone muy claramente la Biblia, es como el proceso de la semilla. Es la más pequeña de todas las semillas que podemos existir, pero en su proceso de crecer, y esto no es del día de la noche a la mañana, sino es un proceso, esta plenitud espiritual, nosotros la tenemos que hacer. En este estudio en el área de neurociencias, y lo he compartido con algunos otros grupos de ustedes, les decía, la clave últimamente que están diseñando son 12 minutos por 12 semanas, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando, lo que tú necesites hacer, 12 minutos diarios antes de cualquier actividad, y vamos a ver cómo en 3 meses tu proceso y desarrollo comienza a cambiar. Pero esto es sistemático, es día con día, de lunes a domingo, días festivos, incluyendo descanso y todo lo que le quieras agregar. No se suspende porque pues hay puentes, no. Hay que seguirle haciendo todo. La ansiedad existencial se transforma en la medida en que seamos capaces de vivir la eternidad en medio de nuestra vida transitoria. Y eso se logra a través de desarrollar la plenitud espiritual. Y esto es, estemos en la circunstancia que estemos, ser agradecidos. Esa plenitud de encontrarnos en cualquier circunstancia, en cualquier momento transitorio de nuestra vida, somos agradecidos, tenemos esa gratitud, siempre tenemos el espíritu de servicio, siempre damos más, siempre ofrecemos lo mejor, siempre estamos en una actitud que tiene ese referente y entonces comienzo, como dice aquí, a desarrollar. Y ese desarrollo a la vez es un crecimiento y desarrollo de esa plenitud espiritual que con los procesos que cada uno de nosotros vivimos,
la vamos a ir desarrollando, la vamos a ir fortaleciendo, la vamos a ir acrecentando. Y esto pasa, ahora sí, como dijo al principio una de las expresiones que decía Luis, va a pasar de acuerdo a la experiencia personal y al decantamiento que hacemos de esa experiencia personal. Como para alguno pudo ser buena, otro regular, otro inaceptable, otra muy marcada. Así, en ese concepto nosotros vamos a estar viendo. Pero cuando tomamos conciencia, me doy cuenta de que soy como soy, pero bajo un esquema. ¿Cuáles son mis resultados? ¿Cuál es lo tangible y medible de lo que yo estoy diciendo o de lo que yo estoy viviendo, para aclarar y no quedarse nada más como medio supuesto o teórico que no me lleva a ningún otro referente, como decíamos ahorita? Entonces, hablamos de qué esencia, qué marca, qué competencia y qué resultados estoy teniendo el tener el pensamiento como ser en esa plenitud, en ese desarrollo que yo estoy llevando en el ámbito espiritual. Entonces, pues, faltan algunas, Pastor Arturo, no sé si hay alguna aportación, hacemos una pequeña pausita o aportación hasta aquí. Yo creo que sí, vamos a, como es algo muy profundo, bueno, el material que tenemos ahorita para estudiar, yo creo que sí sería muy bueno, si nos ayuda a cerrar, a dejar de compartir pantalla y poder entrar al diálogo aquí con ellos. Ahí está, gracias. Y bueno, entonces ahorita para poder entrar al diálogo conforme lo que se está compartiendo. Y algo que comentaba ahorita el doctor, podríamos decir, hablar de la plenitud espiritual, y nos compartía algunos conceptos diferentes. Los seres humanos hay una diversidad de seres humanos, y poder hacer un ejemplo ahorita. Cuando tú tienes un problema X de salud, tú vas con el médico general, y el médico general te va a dar un diagnóstico. Tú vas con el psicólogo, te va a dar su diagnóstico. Vas con el especialista, te va a dar su diagnóstico. Vas con el psiquiatra, te va a dar un diagnóstico. Vas con el pastor, te va a dar su diagnóstico. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que vas a terminar creyendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vas a terminar atesorando? Porque yo les ponía el ejemplo en otra clase, me parece que era en la clase de maestría, que les ponía el ejemplo de que una jovencita la llevaron al psicólogo, el psicólogo la canalizó al psiquiatra, y el psiquiatra la internó en la clínica durante 3 días, y la muchachita de 16, 17 años no quería ir, estaba de forma renuente, callada, y cuando está después de esos 3 días, la diagnostica el psiquiatra, hace un escrito y da su diagnóstico, un trastorno de personalidad, y lo entrega a la familia. Entonces, cuando los papás leen este trastorno que les está dictaminando el psiquiatra, les dice la muchacha, bueno, pues allá ustedes si quieren creer lo que el psiquiatra está diagnosticando. Yo ya les dije, yo no tengo nada. Y ella se mantuvo en esa postura. Afortunadamente, la traen para poderla atender nosotros en una terapia transpersonal. Y es una de las ventajas del estudio que ustedes están adquiriendo, que ustedes están desarrollándose en esta área. La terapia transpersonal va enfocada a que no estigmatizas a la persona. O sea, si ya trae un diagnóstico, trae una opinión de algún profesionista, de alguna clínica, pero a final de cuentas es una opinión de ellos. Más sin embargo, podemos ver personas que no tienen ningún trastorno, entre comillas, pero son las personas más infelices y que no tienen una plenitud de vida. Por eso la invitación, ¿verdad?, al poder alcanzar esta vida plena, vivir en plenitud. Y hay personas que de repente pueden estar,
diagnosticados como personas trastornadas, que fue lo que le pasó al apóstol Pablo, y por allá alguno de sus compañeros que decía, estos son los que trastornan el mundo, ¿verdad? Había un diagnóstico porque pues obviamente los llevaban en un equilibrio, los llevaban así, bueno, entre comillas equilibrio, los tenían dominados, los tenían manipulados, entonces ellos llegan a inquietar la sociedad y la expresión de ellos, ¿verdad? Estos son trastornadores. Y a lo mejor alguien puede diagnosticarnos como personas trastornadas, pero podemos alcanzar una plenitud de vida en Cristo. Luis, adelante. Después, Pastora Leti, ¿qué nos puedes compartir, enriquecer acerca del tema? Bueno, para empezar, lo que es la plenitud, pues la vimos mucho ahorita con lo que mencionaba Alberto sobre la situación de los teóricos que te mencionan. Pero la plenitud así es una sensación que tiene muchas vertientes. Pero si le enfocamos a lo espiritual, estas van acrecentadas por las creencias religiosas que tiene la persona. Así es. Al momento que tiene sus creencias religiosas, sobre todo por creer en este caso en Dios, enriquece el alma, lo cual afecta la realidad de todos ámbitos. Si la vemos desde el punto de vista que nos está diciendo la parte teórica de lo que dice Platón, de lo que dicen los autores que estuvo mencionando ahorita, vemos una realidad muy aparte de lo que es en este caso, de lo que estamos creyendo, los dogmas, la cuestión de la doctrinal. La situación es cómo enseñar la presencia de Dios, la plenitud de Dios. Eso. ¿Cómo enseñarla? Porque bueno, eso es lo que dice el teórico. La cuestión es de que esto no se enseña como una receta de cocina. Esto tiene que ser vivencial. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, ahorita mencionaban la parte en este caso de Elías, vemos el caso de Moisés, vemos el caso de David, seres humanos, hombres de carne y hueso como tú y como yo, que tuvieron también sus bajadas, pero aún así su plenitud en Dios estaba. E hicieron muchas situaciones milagrosas, muchos estaban sobre el plan de Dios. La cuestión es de que esto no quiere decir que choca tener una plenitud espiritual y que digan, no, si no estás, si te caíste, no estás en la plenitud de Dios. Yo creo que como seres humanos vamos a tener esa divergencia hasta que muramos y que Dios nos fortalezca. Cuando muramos y venga el nuevo, el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos lleve su presencia, en este caso, bueno, ya vamos a ser incorruptibles como lo es Cristo, como lo es Dios, pero mientras seamos humanos en esa situación, vamos a seguir con esa divergencia de poder ser afectados por las situaciones exteriores a nosotros. Yo la situación también de la presencia de Dios dice, hay un canto que me gusta mucho, dice, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. ¿Sí? Cuando nos metemos con Cristo, dice, tú eres mi plenitud porque todo lo demás no me importa. Mientras yo estoy en la presencia de Dios, lo demás no me importa. Pero bueno, estamos en un mundo donde nos afecta la situación económica, donde nos afecta la situación atmosférica. Ahorita aquí en Victoria está fresco, tengo frío, ¿sí? Son situaciones que eso no quiere decir que mi plenitud esté siendo afectada. En esa situación, bueno, yo considero una diapositiva antes de la primera, me parece que era la segunda, tercera, en este caso, cómo los pastores pueden enseñar esa plenitud, o cómo nosotros como consejeros podemos dar esa situación de esa plenitud a la persona que estamos tratando. Gracias. Sí, Luis, gracias. Y pues bueno, yo poderles decir o poderles explicar un poco, vamos a tener 4 semanas. Ahorita pues tenemos la primera. Vamos a tener 4 semanas para estar tratando todo esto de la plenitud espiritual, porque es sumamente importante con lo que compartías, con lo que aportas. Y también los conceptos, las creencias,
la hermenéutica, la interpretación, o sea, de qué forma en esta diversidad de seres humanos, en esta diferenciación de hombres, mujeres, confundidos, de qué manera se está percibiendo, se está interpretando la sociedad. Y hay quienes le llaman pleno a esto, y hay quienes podríamos estar en lo contrario, ¿verdad? En esa plenitud que ellos consideran algo pleno. Y ahí está esta ambigüedad, pero lo importante, como también nos lo comentaba hace un momento el doctor Alfaro, es poder caminar en esa congruencia, ¿verdad? De que si Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, y entonces, pues, aflorar, ¿verdad? Con los frutos del Espíritu en nuestra vida, que efectivamente estamos teniendo una vida plena, una vida en abundancia. Pastora Leti, adelante. Buenas noches a todos, bendiciones. Pues yo más bien tengo una pregunta, pastor. Porque decía el pastor Alfaro, dice que debemos de vivir en la eternidad. ¿Cómo sería vivir en la eternidad? O sea, no entendí. Debemos de vivir en eternidad. Decía, es relacionado con lo que decía el hermano Luis, o sea, es la misma parte, o sea, y para desarrollar la plenitud espiritual. Pero ¿cómo se viviría la eternidad? En la eternidad. A ver, le vamos a pedir al doctor Alfaro que si nos ayuda ahí a responder. Sí lo tenemos por ahí, o se fue a cenar. No escuché. Se escapó. Sí, está en la diapositiva casi última. Ok. Estábamos viendo ahorita que dice la ansiedad existencial, ojo con esto, porque luego me dicen que lo dije yo, no, está puesto en un estudio que estamos viendo. La ansiedad existencial desde el punto de vista de la persona que estábamos hablando, dice, se transforma en la medida en que seamos, dice, la ansiedad existencial, ojo con esto, se transforma en la medida en que seamos capaces de vivir la eternidad en medio de nuestra vida transitoria. Voy a hacer esto. Si podemos ver en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 4, y está hablando de una palabra que habla bienaventurado. Dice que en el día malo, en el día de la incertidumbre, en el día del problema, en el día de la angustia, dice, ¿por qué? Porque Dios te ayudará. Entonces, cuando estoy en esta vida transitoria y mi plenitud espiritual está conectada a esa esencia, a ese creador, entonces sé que este es un proceso, nada más, y que es transitorio, y que es para algo más grande. Y entonces estoy viviendo esa plenitud en este tiempo, en este momento de aquí la vida. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo con este proceso. No adaptándonos, ¿verdad? A las cosas del mundo. No es adaptación, no es adaptación. Sí, reconocernos, ahora sí, con lo que comparte, podríamos decir con la respuesta de la pastora Lupita, de repente nos adaptamos nosotros tanto a este mundo que eso nos lleva a no vivir una vida plena. No. Aquí la intención y parte de lo que decía Luis, quizás en otras palabras más o menos ahorita, yo lo que he tratado de enseñar es que le digo es, nada nos va a cambiar, ni esta licenciatura, ni esta maestría, ni la escuela, ni el pastor, ni la doctrina, ni nada, si tu relación con Dios no la haces íntima. Así es. Nada va a ser posible. Nada, ni a que te sepa la Biblia al revés y al derecho no va a cambiar absolutamente nada. Sí, tu relación, y sobre todo hay algo, la madurez espiritual, la madurez de Cristo, la mentalidad de Cristo es sujeción y obediencia plena y total al Dios Todopoderoso. Sin esa situación, pues nada más mero transitorio, yo sé de conocimiento y yo sé de información, pero no de una verdadera y auténtica transformación. Y ahí es donde está la clave, le decíamos. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien, el ejemplo de Jesús. Jesús fue directo a la cruz. Él no fue, vamos a decir, a cántico, ni alabanza, ni a esto. Fue directo a la cruz. ¿Y qué hizo? Siempre, en todo momento, siempre acompañar al desválido. Entonces, pero porque él sabía quién era. Él vivió su plenitud espiritual siendo quien era.
aquí en la tierra, ¿sí? Como humano, como ser. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Creo que esta plenitud espiritual yo la puedo concebir, no sé si tengan por ahí el dato de saber aquella mujer que tenía los 10 dracmas y que pierde uno, ¿qué es lo que hace? Veamos el proceso, dice limpia, barre, busca, enciende la luz, la encuentra y luego va con gusto y la comparte con los demás y le dice el gozo. ¿Qué es lo que hacemos en la plenitud espiritual? Encontramos la presencia de Dios, vivimos la presencia de Dios y voy y la comparto con el otro. Pero cuando la comparto sé que nada me lo va a quitar. Si me mienten, si me roban, si me dicen, yo sigo en mi plenitud porque sé que Dios tiene cosas más grandes y maravillosas. Ese es el concepto, no es adaptarme a lo que estamos viviendo. Y no es tampoco vivir lo que decíamos, estamos en el mundo y debemos de reconocerlo. Pero no somos del mundo, que es muy diferente, pero la vida la seguimos viendo en el mundo. Y ahí es donde está nuestra plenitud o en esta parte existencial que puedo vivir, ese concepto de eternidad lo puedo vivir en esta parte transitoria, en este espacio de vida terrenal, que es a donde estamos diseñados. Dios nos dio sujeción y autoridad sobre la tierra, no sobre los cielos. Entonces, cuando lo entendemos, formamos parte de una eternidad, pero en este periodo y espacio de tiempo lo vivimos aquí en la tierra. Y estamos siendo nada más administradores, no dueños de nada. Por eso el desarrollo espiritual es una responsabilidad personal y esta tiene que ver con la relación íntima de oración, de lectura, de preparación, de formación, como en este caso ustedes. O sea, todo lo que lleva, pero después es la aplicación que yo hago de esto. Si no, nada más, como dicen algunos pastores, nos volvemos obesos religiosos, ¿verdad? Donde tenemos todo el conocimiento de la Biblia, pero no aplicamos nada. Se siguen divorciando, se siguen enojando, se siguen gritando, se siguen haciendo, se siguen enfermando, y sigues y sigues. Y sí, como decía también Luis, sí no debo de tener en cuenta de que soy humano. Tan en cuenta está que Jesús nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones. Pero si yo cometo una situación de infidelidad y luego digo, pues esa es mi debilidad y de ratito vuelvo a ser infiel y de ratito vuelvo a ser infiel, entonces ya eso ya es capricho, ya es otra cosa. Porque si yo soy sano en esa plenitud y perdonado, entonces tomo conciencia y jamás vuelvo a caer en el mismo error. Si no, estaremos repitiendo la canción, ¿verdad? Y volví a tropezar con la misma piedra. Me caí de nuevo y con la misma piedra, pues iba a estar difícil. Entonces, sí, y siempre vamos a ser tentados. Bien decía Luis, o sea, el hecho de tener la plenitud no significa que no vamos a tener circunstancias, pero la idea es que no vivo en esas circunstancias, estas van a volverse transitorias como está escrito. Es decir, no voy a estar viviendo tras viviendo, no voy a estar sobreviviendo y querer decir siempre estar como vivió Job en un tiempo que estuvo tan grave, pero cuando sale, ¿cuándo volvemos a ver que Job estuvo en una prueba de esas? Jamás volvió a repetirse el proceso. Lo vivió y lo superó y desarrolló una plenitud espiritual que lo llevó a esa comunión que lo hizo doblemente rico en todos los sentidos. Y no habla más de enfermedades y no habla más de cosas. Entonces, eso es lo que estamos invitándolos a hacer. Y yo creo que esa plenitud de la cual nos viene insistiendo el estudio y también para formarnos en darnos esa formación como esto que explica y expresa de Job, estar en esa situación donde expresar, ¿verdad? Lo que vemos nosotros en esos versículos de la Biblia. Ay, mujer, como una mujer fauta has hablado, ¿acaso habremos de dar gracias a Dios por las cosas buenas y no dar gracias a Dios por las cosas malas? Yo veo ahí esa plenitud. Ya no lo mueve la situación del materialismo, de la familia, de la salud. O sea, está en una vida plena. Y podríamos decir ahora ya con el Nuevo Testamento, en esta plenitud también donde dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy. Porque la paz que viene a dar Dios es la que te lleva a la plenitud, y esa paz que entrega Cristo es la que te llega, sobrepasa todo entendimiento. A veces puede estar en problemas, puede estar en dificultades, puede estar en crisis, puede estar en adversidades, puede estar en deuda, pero me siento pleno, ¿verdad? Tampoco no llegar a una hipocresía de vida, pero sí aprender, ¿verdad? Día con día, a disfrutar la vida. Vamos cerrando. Adelante, doctor.
Sí, perdón, nada más quería cerrar con algunas aportaciones de la palabra, ¿no? ¿Cómo buscar esa plenitud o cómo encontrar esa plenitud? Algo de lo que yo puedo compartirles de manera práctica y rápida, pues está escrito en la Biblia. Tengo 2 versículos nada más, pero no significa que sean los únicos, pero sí hay algo. ¿Cómo ejercitar la memoria? Y en el área de neurociencias nosotros tenemos que cuando tú la ejercitas, la neurociencia refortalece ese circuito neuronal, produce los neurotransmisores realmente buenos y nos lo dice. ¿Cómo ejercito la memoria? Por recordando y guardando la palabra de Dios. Y nos dice muy claro, ¿verdad? Su palabra. Cómo está en Salmos 34, que dice cómo claman los justos. Clamar tiene un gran poder en ese sentido, porque lo haces desde el interior, desde tu corazón. Y en Isaías 41 nos habla mucho del concepto de no temas, no tener un temor a esa plenitud, a la circunstancia que estamos viviendo. Y en términos así generales, yo les diría lo siguiente: todas las culturas, si ustedes ven cuando hablaba ahorita, todas las culturas tienen como un referente el árbol. Y en el inicio estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedecer esa situación fue la que trajo consecuencias, ¿verdad? Y de ahí nosotros hacemos. Entonces también vemos lo que te decía. ¿Dónde se fue Elías? ¿Dónde estaba Elías? Debajo de un árbol. ¿Sí? Entonces, cuando tú clamas, cuando tú gritas, cuando tú caes en eso de decir, ya no puedo, Señor. Es más, como le dijeron algunos, ya hasta aquí, Señor. Más vale que tú me lleves, más vale que esté ya en tu presencia. Dice que cuando tú clamas y estás bajo esa cobertura, bajo ese dosel, bajo esa situación de cuidado en ese árbol, dice que Dios lo mueves tanto en esa plenitud espiritual que Dios manda un ángel. La pregunta que se les dejo a ustedes es, ¿eres el ángel que Dios va a usar para ayudar a alguien o eres el que está gritando para ser ayudado? Algo para reflexionar. Así es. ¿Eres el enfermo o eres el enfermero? Ok, pues vamos cerrando. Pastor Santiago o Pastora Ruth, no sé si quieran dar alguna aportación para dejarlos descansar ya. Aló, Adelante, adelante. ya estamos aquí, se me están pegando los ojos. Eh, pues la plenitud hablaron ahí, habló el pastor que la plenitud es la libertad que nos dio Cristo, ¿no? Porque la palabra dice ahí en Efesios 4:8 que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces llevó cautiva la esclavitud. El enemigo nos tenía bajo pecado, bajo el yugo de pecado, esclavitud del pecado, y él nos dio libertad. Y ahí en Santiago, me acuerdo, bueno, en Santiago habla de la ley de la libertad, ¿no? Que hay un límite para la libertad. Y la libertad, pues, es tener una relación con Dios, seguir el camino que es Cristo, hacer lo que el Señor hizo. Yo creo que esa es la plenitud. Pero, pues, también hay una ley que impide que se vaya, pues, al libertinaje, ¿no? Lo que dice el pastor, siendo oidores pero no olvidadizos. Entonces yo creo que eso es vivir la palabra y estar sometido bajo la palabra y conocer quién es Dios. Esa es la verdadera plenitud. Muchas gracias, mi pastor. Gracias, Pastor Que Santiago. ahora sí quiere participar la pastora Rosa. Adelante, adelante, pastora. Buenas noches, pastores y hermanos, Dios los bendiga. No, pues me gustó mucho algo que dijo el doctor Alfaro y es muy importante tenerlo en cuenta, que, o sea, lo que hablamos concuerde con nuestras acciones, porque lo que se dice es una cosa, pero como se actúa es de otra forma. Y bueno, me robaron mi canción Cristo Jesús, eres mi plenitud. Me gusta eso. Si te tengo a ti, lo tengo todo, dice esa canción. Y bueno, qué lindo poder vivir, así como su merced decía,
en otras clases atrás, vivir en el aquí y en el ahora. No estar afanados por el pasado, porque ya pasó y nada podemos hacer, nada podemos cambiar, ni por el futuro, porque puede ser incierto. Estamos en las manos de Dios y hay que vivir al máximo, como si cada día fuera el último. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias, Pastora Ruth. Pues sí, sí, adelante, doctor. Para complementar lo que dijo tantito la pastora Ruth, ahorita sí sirve, en lo que insisto y les hemos estado diciendo. Dice vivir el aquí y el ahora y no estar en el pasado. El problema, precisamente, pastora Ruth, cuando hablaba yo ahorita de la memoria que nosotros hacemos, le digo, la medición real y tangible, es que la memoria mantiene una cierta cantidad de neurotransmisores que de manera inconsciente e involuntaria ya lo hacen automático, porque en el proceso de hacer es más poderoso que en el del pensar. Y entonces lo gobierna la parte de las emociones. Y nosotros hemos creído en un paradigma que nosotros somos seres pensantes, y de hecho lo somos. Sin embargo, la cualidad principal es que somos seres relacionales, que tenemos conciencia y razón, que es muy diferente. Que casi no lo usamos, esa es otra cosa. Y entonces la memoria es traer una cantidad de circuitos que se están activando, porque mantener la memoria es mantener esos circuitos activos. ¿Y cómo los mantengo? Con lo que pienso y con lo que siento. Si yo voy a aprender algo nuevo, que estoy en la palabra de Dios, dice que si tú estás en esto y lo incorporo, ese es un nuevo aprendizaje, lo practico y lo va sustituyendo, y entonces esa memoria se quita. Entonces por eso nos dice que nos hacen nuevas criaturas. El diseño de Dios es tan perfecto que ya no vuelvo yo a un pasado. Difícilmente en mi plenitud espiritual vuelvo a un pasado. Tengo un gobierno sobre lo que antes era y soy consciente de lo que era y que ya no lo permito que sea. ¿Seré tentado? Sí. ¿Seré tropezado? Sí. Pero salgo rápido, ya no vuelvo a caer en ese proceso. Y como decía también su esposo, ¿verdad? En Santiago dice, resiste al diablo y va a huir. Cuando tú resistes en la plenitud, cuando tú resistes en ese concepto, ya nada te va a estar afectando fácilmente. Hay una fortaleza que Dios, es el poder y dominio que Dios te da, dado por su espíritu precisamente. Esa es la realidad. Ok, ya los dejo descansar. Ok. Amado Dios, gracias por la bendición que nos has dado esta noche, gracias por la retroalimentación, gracias por los conceptos nuevos que estamos aprendiendo. Ayúdanos a hacer modificaciones de creencias, ayúdanos a tener un entendimiento que nos lleve a un discernimiento, a un crecimiento, una madurez conforme al propósito que tú tienes en nuestras vidas. Gracias por cada uno de nuestros compañeros alumnos, gracias por la insistencia, a pesar de los cambios de horario, a pesar de lo que puede estarse manifestando. Gracias por esa insistencia que mantenemos en nuestra vida, que nos apasiona para seguirnos formando y para seguirnos capacitando. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.